Buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre el enfoque de la fibrilación auricular. Más o menos lo que se quiere transmitir durante esta charla es la definición y la importancia de la fibrilación auricular. Vamos a hablar también de la fisiopatología, los aspectos básicos, sobre sus características clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Y finalmente vamos a dar unos mensajes para llevar a la calle. Es importante hablar de fibrilación auricular porque es una arritmia bastante común. Se estima que afecta aproximadamente a 30 millones de personas en el mundo. Se proyecta que para 2050 su incidencia va a aumentar 2.5 veces. Se ha visto que es mayor en hombres que en mujeres. Es mucho más común en la raza blanca que en los afroamericanos. También es súper importante la fibrilación auricular porque produce unos costos anuales de aproximadamente 28 billones, tanto en el tratamiento como en el diagnóstico y el enfoque de las complicaciones relacionadas. Durante el estudio Framingham se tomaron como 5.209 pacientes, se realizó un seguimiento a 40 años y se encontró además que en los hombres había una mortalidad relacionada con la fibrilación auricular del 50%, mientras que para las mujeres tenían una mortalidad de más del 90%. La fibrilación auricular también se ha relacionado con aumento de la incidencia de enfermedad cerebrovascular, demencia, falla cardíaca, muerte y enfermedad cardiovascular. Entre los mecanismos fisiopatológicos de la fibrilación auricular hay varias teorías. Una de ellas es la producción de unas ondas eléctricas que se van a producir de sitios focales tanto en el atrio derecho como en el atrio izquierdo, van a tener un producto incesante de despolarización y va a llevar a este ritmo caótico. También tenemos una teoría que está apoyada por inflamación y fibrosis con la creación de microentradas auriculares, lo que va a desencadenar unos circuitos incesantes de arritmias y van a llevar a la producción de la fibrilación auricular. También es muy importante recordar que los atrios están ampliamente inervados por el sistema nervioso parasimpático. Hay algunas patologías como por ejemplo la estenosis mitral o la estenosis aórtica que se relaciona con aumento de las presiones de llenado, hay también aumento de las presiones intraatriales y eso va a llevar a distensión, inflamación, que haya depósito de matriz extracelular, que haya depósito de colágeno y que llegue también a la producción de estas microreentradas. También tenemos otras teorías que hablan de un. Esto está apoyado, pues, porque recordemos que uno de los tratamientos en casos selectos es el aislamiento de las venas pulmonares. El miocardio de las venas pulmonares tiene unas características electrofisiológicas diferentes y se comporta como un marcapasos light. Eso va a decir que tiene un automatismo aumentado y que también puede producir múltiples focos de despolarización y producir tanto microentradas como fibrosis. Y todos estos mecanismos en conjunto van a llevar a la remodelación atrial y a la remodelación ventricular en última instancia. Cuando vamos a hablar de la fibrilación atrial, es imposible clasificarla con una sola etiología. Hay que tener en cuenta que este es un síndrome clínico relacionado con múltiples factores de riesgo. Tenemos entre los causales de la fibrilación auricular el EPOC por el aumento de las resistencias vasculares pulmonares y la dilatación auricular que haya la inflamación, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, la lipidemia y la enfermedad renal crónica. E inclusive se habla que los sujetos que tienen enfermedad renal crónica avanzada o terminal van a tener concomitantemente hasta un 20% fibrilación auricular. También se ha relacionado con la enfermedad aterosclerótica coronaria, falla cardíaca, diabetes por inflamación, por la hiperglucemia sostenida, por la formación de los productos avanzados de glicación y también se ha relacionado con la enfermedad valvular, como hablábamos previamente, estenosis mitral o estenosis aórtica. También se ha relacionado con factores de riesgo no modificables, como por ejemplo, edad, raza, ser hombre, el antecedente familiar de fibrilación auricular y entre todos estos factores de riesgo modificables es sumamente importante la hipertensión arterial, que es la patología que más se ha relacionado con la producción de esta arritmia. Recordemos que cuando uno tiene una presión arterial mal controlada, tenemos un daño a órgano blanco dado principalmente por una hipertrofia ventricular izquierda, unos trastornos diastólicos de la contracción cardíaca que va a llevar a una variación del RR, un acortamiento de la diástole cardíaca y que también nos va a llevar pues, a la producción de la distensión auricular, inflamación y fibrosis. Esto se ha relacionado principalmente con aumentos de la presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y unas presiones arteriales diastólicas por encima de los 80 milímetros de mercurio sostenidos en el tiempo.
La presentación clínica de la fibrilación auricular puede tener dos aspectos de presentación. La gran mayoría será asintomático entre un 50 a 87% y tenemos que será asintomático y los síntomas dependerán de la gravedad o relacionados a algunos procedimientos. Entonces, según la gravedad de la enfermedad, podríamos tener disnea, fatiga, palpitaciones, dolor torácico, mareo, síncope, infarto agudo de miocardio, edema agudo de pulmón o relacionado con algunos procedimientos que causen algún estrés fisiológico, un aumento de catecolaminas y un aumento del tono simpático que va a llevar a un aumento de la respuesta ventricular y esto va a explicar una tumba, una caída en el gasto cardíaco y va a producir una inestabilidad hemodinámica. También hay que tener en cuenta que en el examen físico no hay características muy claras o patognomónicas de la fibrilación auricular. Sin embargo, nosotros podremos encontrar a la auscultación ruidos cardíacos arrítmicos, unos ruidos velados, podríamos tener también soplos S3, unos soplos sistólicos, unos soplos mitrales, y también podríamos encontrar importante en el examen físico un déficit de pulso, que es la diferencia entre el pulso periférico y la auscultación cardíaca directa. Y los dos principales diagnósticos diferenciales de un déficit del pulso serían contracciones ventriculares prematuras o la fibrilación auricular. También es importante en el mecanismo fisiopatológico y la estabilidad hemodinámica de la fibrilación auricular que la patada auricular va a aportar el 20% del gasto cardíaco. Y eso también tiene que ver mucho con la presentación clínica de algunos pacientes. Cuando nosotros tenemos claros cuáles son los factores de riesgo para la producción de la fibrilación auricular y también tenemos clara su presentación clínica y la estamos sospechando, hay que tener en cuenta que se puede realizar el diagnóstico de esta entidad con un solo electrocardiograma de 12 derivadas o se puede realizar también con un electrocardiograma con una sola derivada, por ejemplo, un D2 largo o un B1 largo, pero hay que tener en cuenta que tenemos que tener al menos 30 segundos de ritmo en el electrocardiograma. Y también podríamos utilizar otras ayudas como los Holter y los monitores de eventos. Pero antes de ahondar en el diagnóstico y las características electrocardiográficas de la fibrilación atrial, hay que preguntarnos si hay una caída en el tamizaje de esta entidad. Recordemos que la gran mayoría de las fibrilaciones auriculares son asintomáticas, del 50 al 87%. Es por esto que se han desarrollado múltiples ayudas o se han utilizado múltiples dispositivos que nos podrían ayudar en el tamizaje de esta entidad. Aquí podremos observar que tenemos varios dispositivos electrónicos que nos podrían ayudar a detectar variaciones en el ritmo o irregularidades en el ritmo, como serían, por ejemplo, aquí estos oscilómetros que miden la presión de la sangre. También podríamos tener unos métodos más tradicionales como la auscultación cardíaca y la toma del pulso periférico, o también varios dispositivos digitales. Y por último, tendríamos aquí lo clásico, que serían los holters o los monitores de eventos. Cuando nosotros vamos a revisar cuál es la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas ayudas, podremos encontrar que tomar el pulso ofrece una sensibilidad hasta el 97% y especificidad hasta el 81%. Aquí los medidores de la presión arterial automáticos podrían ofrecernos sensibilidades hasta el 100% y especificidad hasta el 92%. Por otra parte, podemos encontrar que estos dispositivos electrónicos nos ofrecerían unas sensibilidades entre el 91 y el 99% y unas especificidades del 91.4% hasta el 94%, lo que quiere decir que en una población con alto riesgo, probabilidad de fibrilación auricular, podríamos tener un buen rendimiento diagnóstico para el tamizaje de la fibrilación auricular. Entonces, también con respecto a su screening, hay que tener en cuenta que hay unos riesgos y unos beneficios. De los principales riesgos asociados con el tamizaje indiscriminado, tenemos que cualquier resultado anormal podría causar estrés en el sujeto o que mal interpretado un electrocardiograma podría llevar a sobrediagnóstico y a sobretratamiento de la entidad. También tenemos que tener en cuenta que hay algunas anormalidades en el electrocardiograma que podríamos detectar sin algún significado patológico que nos podrían que quizás no había necesidad de llevarlos a cabo. Por ejemplo, una coronariografía o una ablación. Pero si vamos a hablar de los beneficios, hay que tener en cuenta la reducción de la enfermedad cerebrovascular con el uso de los anticoagulantes orales como antagonistas de la vitamina K. También tenemos que podríamos reducir la gravedad de los síntomas y podríamos auricular, tanto mecánico como eléctrico. Y también podríamos prevenir la cardiomiopatía inducida por taquicardia. En los costes, también podríamos tener unos beneficios con la reducción de la
hospitalización o visita no programada de servicio de urgencia y la mortalidad de la fibrilación. Entonces, estaría indicado realizar un tamizaje a los mayores de 65 años que tengan claros factores de edad y que tengan claros factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Cuando ya estamos ahondando en el diagnóstico electrocardiográfico de la fibrilación auricular, hay que tener en cuenta que sus principales características son RR variables, que por los múltiples impulsos eléctricos vamos a tener una P porque no hay un impulso sinusal, sino que vamos a tener múltiples focos ectópicos que se están despolarizando. Eso va a llevar a la ausencia de la onda P y a la producción de estas ondas P minúsculas. También tendremos característicamente unas frecuencias auriculares entre 300 a 600 latidos por minuto y acompañado de una frecuencia ventricular, dependiendo de la literatura, entre 100, 140 o 180 latidos por minuto. Esto es lo característico de las propiedades electrocardiográficas de la fibrilación auricular. Sin embargo, también podemos tener en cuenta que normalmente una fibrilación auricular se acompaña de un complejo QRS estrecho y no deberían haber trastornos de la conducción. Sin embargo, cuando hay una frecuencia elevadas, podemos encontrarnos que se van a dar unos bloqueos o unas condiciones aberrantes. Y esto se puede dar pues, por la frecuencia rápida ventricular y se va a manifestar como unos bloqueos de rama. En este caso tenemos un bloqueo de rama derecha, pero también podríamos tener morfologías de rama izquierda y eso se va a conocer como el fenómeno de asma. Aparte de todas estas principales diagnósticos diferenciales a nivel electrocardiográfico de la fibrilación auricular. Entre estos hay que hacer una diferencia adecuada de la taquicardia termotifocal, hay que diferenciar del flóter atrial y de las taquicardias atriales. Y además de la fibrilación auricular en el electrocardiograma, también podemos encontrarnos que vamos a tener unos predictores de fibrilación auricular. Es decir, en un trazado electrocardiográfico no detectamos la arritmia, pero sí encontramos unas alteraciones electrocardiográficas en el desarrollo de fibrilación auricular por parte del sujeto estudiado. Entre estos principales predictores de índices atriales e índices ventriculares. Entre los índices atriales tenemos los trastornos de la conducción, trastornos morfológicos y trastornos mixtos. Entre los principales trastornos, aumento de la duración de la onda P y bloqueos interatriales parciales y avanzados. Recordemos que la duración de la onda P nos está hablando de cuánto se demora en transmitir el impulso de la aurícula, desde su salida del nodo sinusal hasta el nodo atrioventricular por medio de los haces de Bachmann, Weckmann y Torel, y eso nos estaría hablando de una conducción adecuada intratrial e interatrial. Cuando tenemos un aumento de la duración de la onda P, nos habla de fibrosis. Entonces, para empezar, tenemos los bloqueos interatriales parciales que hace referencia a unas ondas P con una duración mayor de 120 milisegundos. Y esto se ha tomado como punto dicotómico en varios estudios y se ha encontrado que ofrecen un OR para predicción del desarrollo de fibrilación auricular de 2.06. Sin embargo, solamente como un estudio que es el PROSPER, en el que esta diferenciación no dio estadísticamente significativo, sin embargo, sí se ha asociado con el desarrollo futuro de la... Tenemos aquí los bloqueos interatriales avanzados. Esto hace referencia a una onda P que dura más de 120 milisegundos, acompañada de una morfología bifásica de la onda P en las caras inferiores, es decir, de 2, de 3 y ABF, y se ha relacionado con un HR mayor de 3.3 y se comporta como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de fibrilación auricular futura. Se han descrito también el desarrollo de fibrilación auricular. Sin embargo, esto no lo vamos a ahondar porque hay unas variaciones en los resultados de los estudios y se ha visto que la población ha sido muy heterogénea y habría que tomar con minucia cada estudio, mirar las características de la población y evaluar los análisis estadísticos que se dieron. Sin embargo, entre los predictores atriales tenemos dispersión de la onda P, unos PR prolongados, la desviación del eje de la onda P, la amplitud de la onda P. Entre los predictores ventriculares tenemos la hipertrofia ventricular izquierda relacionado con remodelamiento ventricular y auricular, el QT prolongado que también
se presta para, como mecanismo fisiopatológico para la producción de arritmias. Tenemos los QRS anchos que nos estarían hablando de anomalías cardíacas estructurales y por ende un factor de riesgo para el desarrollo de fibrilación atrial, los bloqueos de rama. También tendríamos una fragmentación del QRS que podría ser un predictor para el desarrollo, aparte de hablando de una enfermedad coronaria establecida, y también una pobre progresión del complejo QRS. Sin embargo, como mencionamos, hay muchas variaciones y muchos detalles en los que precisar. Sin embargo, esto queda la duda si nos podría ayudar a identificar un perfil de alto riesgo para el desarrollo de la fibrilación y no se ha relacionado con el desarrollo de la fibrilación auricular. Entonces nos queda la duda de que si hacer un monitoreo cardíaco a largo plazo es realmente efectivo y si sería efectivo iniciar la anticoagulación empírica teniendo en cuenta todo el riesgo de sangrado y mortalidad sin tener una clara indicación de anticoagulación. La presentación clínica de la fibrilación auricular y tiene que tener en cuenta que debe clasificar la arritmia. Hay varias formas de hacerlo. Si usted la diagnostica por primera vez, usted podría hacer referencia a una fibrilación auricular de primer diagnóstico. Mientras que usted tiene una fibrilación auricular paroxística, hace referencia a un evento de duración de menos de 7 días que resuelve espontáneamente o que se utilizó una defibrilación o algún otro método para volver al ritmo sinusal en esos primeros 7 días. Si tenemos una fibrilación auricular persistente, haría referencia a un episodio de fibrilación auricular mayor de 7 días y menor de 12 meses, o que usted utilizó algún método como la cardioversión para volver a un ritmo sinusal pasado de tener 7 días de ritmo de fibrilación auricular. Cuando nosotros tenemos una fibrilación auricular largamente persistente, hace referencia a una FA que lleva más de 12 meses, y ya cuando es una fibrilación auricular permanente es cuando el paciente lleva mucho tiempo el ritmo de fibrilación auricular y tanto usted como el paciente llegan al consenso de que no se van a tomar más medidas para recuperar el ritmo sinusal. Al realizar la clasificación, usted debería ofrecer algunos laboratorios y exámenes adicionales. Entre los laboratorios, usted debe pedir un hemograma para descartar otras causas. Recordemos, síndromes anémicos o relacionados con enfermedad renal crónica y un ionograma pues, para asegurarse que la fibrilación no esté en el contexto de un trastorno hidroelectrolítico. Usted debería solicitar una función tiroidea para descartar hipertiroidismo como etiología de la fibrilación auricular y debe solicitar un perfil hepático y renal, no solamente para clasificación y búsqueda etiológica de la enfermedad, sino para ofrecer un tratamiento farmacológico posteriormente. En las imágenes es común realizar el Holter. El Holter se utiliza más frecuentemente en la búsqueda activa de fibrilación auricular en un ACV criptogénico o en un ESUS o cuando estamos en el enfoque inicial de una cardioembolia o de una isquemia arterial, tanto a miembro superior o miembro inferior o una embolia sistémica a otro lecho vascular, pero también un Holter en realizar un paciente con diagnóstico va a ayudar a determinar la carga arrítmica del paciente. Cuando usted tiene un paciente, se recomienda que a todos le debe solicitar un ecocardiograma. Ofrece muy buen rendimiento diagnóstico una ecocardiografía transtorácica con el objetivo de caracterizar la presencia de enfermedad cardíaca estructural, una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, preservadoramente reducida, y nos va a ayudar a detectar si existe o no una taquicardiopatía asociada y nos va a ayudar posteriormente a escoger adecuadamente el tratamiento farmacológico para cada paciente. ¿Cuándo debería realizar usted el ecocardiograma transesofágico? Es un tema que está en discusión, pero usted lo puede ofrecer cuando un ecocardiograma transtorácico no es satisfactorio o quedan dudas del diagnóstico o no se caracteriza muy bien el compromiso cardíaco o no es muy claro descartar un trombo intracavitario u otra anormalidad estructural. Sin embargo, usted debe tener en cuenta que el ecocardiograma transesofágico le ofrece una mayor valoración de las aurículas. Es un método más sensible que transtorácico para el diagnóstico de trombos intracavitarios y le permite a usted evaluar la anatomía de la aorta ascendente, callado aórtico y porción descendente. Hay otros escenarios selectos en los que usted podría realizar una angiotada cuando está sospechando, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar o una medición de las troponinas si está sospechando un infarto agudo de miocardio asociado. Cuando usted tiene todo esto caracterizado, debe ofrecer el tratamiento adecuado de la fibrilación. ¿Cuáles objetivos del tratamiento serán? Reducir los síntomas, prevenir la cardioembolia,
y prevenir la cardiomiopatía asociada. Para ofrecer un manejo a un paciente con fibrilación auricular, tenemos el ámbito ambulatorio, que podría ser la mayoría de los pacientes, o el ámbito hospitalario. Usted debe solicitar un tratamiento hospitalario a los pacientes que tienen una falla cardíaca agudamente descompensada, una tromboembolia pulmonar, los pacientes que tienen un derrame pleural asociado a un edema agudo de pulmón, los pacientes que se les va a realizar un procedimiento invasivo como una coronariografía, una ablación o un cateterismo, o los pacientes en los que usted va a realizar una cardioversión electiva, ya que sea por una situación social o socioeconómica difícil del paciente. Serían las principales indicaciones para el manejo hospitalario de la fibrilación auricular. ¿Qué diagnóstico y tratamiento tenemos? Usted le puede ofrecer al paciente el control de ritmo, el control de la frecuencia y una estrategia de anticoagulación. Para establecer el control de ritmo, le voy a presentar estos estudios. Empecemos por el AFIR, que es un estudio que incluyó 4.060 pacientes y al menos un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Se realizó a 69 años. Todos los pacientes tenían al menos una anormalidad estructural, hipertensión arterial, y se aleatorizó los pacientes en los brazos, pues los pacientes que van a recibir control de ritmo o solamente control de la frecuencia cardíaca. Los desenlaces que se evaluaron fue la mortalidad por cualquier causa en 5 años, que se encontró que se presentó este desenlace en el 25.9% en el brazo del control de ritmo y se presentó en un 26.7% en el brazo de control de la frecuencia. Por lo que no hubo una diferencia estadísticamente significativa y no había como una diferencia en cuanto a desenlaces duros de mortalidad. Y se encontró que los pacientes con control de ritmo continuaron con la necesidad de anticoagulación por el riesgo de cardioembolia acumulado. Tenemos este otro estudio presentado por Dennis Roy, que se publicó en el New England Journal of Medicine, en la cardíaca y fibrilación auricular. Se incluyeron 1.386 pacientes y en cada brazo, control de ritmo o control de la frecuencia, se incluyeron 682 y 694 participantes respectivamente. El desenlace primario evaluado fue la muerte de origen cardiovascular. El desenlace secundario fue muerte por cualquier causa, enfermedad cerebrovascular, hospitalización o empeoramiento de la falla cardíaca. Y se encontró que el desenlace primario ocurrió en el 25% del grupo del control de ritmo y ocurrió en el 25% del control de la frecuencia. Y el desenlace secundario ocurrió de forma similar en ambos grupos. Y muy importante, no se encontraron diferencias en mortalidad. Por último, tenemos el RAF-AF Field, que fue un estudio que se incluyeron 411 pacientes donde se evaluó alta carga paroxística, que eso hace referencia a 4 episodios de fibrilación auricular paroxística en 3 meses. Y se utilizó una clase funcional NIHA 2 o 3 y se aleatorizaron los pacientes a un grupo en el que se le realizó control del ritmo mediante ablación versus el control. El desenlace primario evaluado fue la muerte por cualquier causa, el empeoramiento de la falla cardíaca. Los desenlaces secundarios fue la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, disminución de la caminata de los 6 minutos y los niveles del NT-proBNP. No se encontraron diferencias en mortalidad o eventos de falla cardíaca aguda, por lo que sí se encontró incidentalmente una tendencia no significativa con el mejor control de la frecuencia en los pacientes que se había realizado. Sin embargo, en todos estos estudios no se encontró una diferencia estadísticamente significativa o clínicamente significativa en cuanto a mortalidad cardiovascular, mortalidad por cualquier causa o empeoramiento de la falla cardíaca. Por eso podemos llegar a la conclusión de que no se lleva al control de ritmo de rutina a todos los pacientes. Sí, y se beneficia del control de ritmo. Esos serían los pacientes que son jóvenes, el paciente que tiene un primer episodio de fibrilación atrial o que tiene poco tiempo con la fibrilación, los pacientes que aún no han desarrollado cardiomiopatía por taquicardia y los pacientes que tienen pocas o ninguna comorbilidad o pacientes que ha sido muy difícil llevar un control de la frecuencia o la elección del paciente. También hay que tener en cuenta que el control de ritmo es una estrategia que identifican cuando empiezan con el episodio de fibrilación auricular y se les educa para que tomen los medicamentos antiarrítmicos cuando detectan los síntomas. Es por esto que cuando nosotros establecemos la indicación de realizar un control de ritmo en la fibrilación auricular, podríamos tener varios medicamentos antiarrítmicos.
Y para esto necesitamos la caracterización anatómica del ventrículo izquierdo. Los pacientes que no tienen ninguna enfermedad estructural asociada, los medicamentos de elección sean la flecainida y la propafenona, mientras que si usted tiene un corazón estructuralmente enfermo o remodelado, el medicamento de elección será la amiodarona. Aquí les voy a dejar esta diapositiva donde están las dosis orales intravenosas y cómo se debe de suministrar. Hay que tener en cuenta las contraindicaciones y las precauciones porque estos medicamentos antiarrítmicos cuentan con un gran potencial proarrítmico. Por otra parte, pues, antes de hablar de las indicaciones, les traigo esos estudios que estudian el control de la frecuencia estricto versus el laxo y el RACE2. Para el primer estudio tenemos que la hipótesis fue que el control laxo versus el estricto es lo inferior para la prevención de la morbimortalidad cardiovascular. En este estudio se incluyeron 614 pacientes. El desenlace primario evaluado fue muerte de origen cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca o enfermedad cerebrovascular, cardioembolia, sangrado y arritmias amenazantes para la vida. Se realizó un seguimiento a 3 años y se encontró que el desenlace primario ocurrió en el 12.9% del grupo de control laxo y ocurrió en el 14.9% del control estricto, llegando a la conclusión de que el control laxo fue tan efectivo como el estricto y más fácil de conseguir entre los pacientes. Cuando vamos a analizar el RACE2, observamos que se evaluó las diferencias en desenlaces en tres brazos diferentes. Uno, en control estricto de la frecuencia cardíaca, luego se dividió un subgrupo de los pacientes de control estricto que fallaron a las metas y se evaluó un grupo de pacientes en el control laxo de la frecuencia cardíaca. Se incluyeron un total de 614 pacientes, sin embargo, finalmente cuando se llegaron a las metas, solamente quedaron 608 pacientes. El desenlace primario evaluado fue compuesto de mortalidad cardiovascular, se realizó un seguimiento con una mediana de 6.9 años y se encontró que finalmente en el brazo de control estricto quedaron 301 pacientes. De este grupo de control estricto, 98 pacientes fallaron al llegar a las metas de frecuencia cardíaca y encontramos 307 pacientes en el control laxo de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, se encontró que el desenlace primario ocurrió en el 14.2% de los pacientes en el brazo de control estricto, ocurrió el desenlace primario en el 15% de los que fallaron al control estricto y ocurrió el desenlace primario en el 12.1% del grupo de pacientes con control laxo. Entonces, finalmente se concluyó que el control estricto no mejora el resultado y que el laxo podría ser una terapia de elección adecuada. Cuando hablamos de metas laxas de frecuencia cardíaca, tenemos menos de 110 latidos por minuto y controles estrictos tenemos menos de 80 latidos por minuto. Sin embargo, cuando vamos a analizar las características inherentes de estos estudios, podremos encontrar algunas limitaciones, algunas variaciones y podrían haber algunos sesgos. Por lo tanto, si usted tiene un paciente que no es frágil, que no es anciano, que no tiene riesgo de caídas o de sangrado, si el paciente, la presión arterial y la estabilidad hemodinámica lo permite, usted podría titular el medicamento para tener unas metas un poco más estrictas, menores de 110 y lo más cercanas a 80 de lo que se pueda. Pero si el paciente es muy frágil, pues entonces considere unas estrategias de control de la frecuencia cercanas a 110 latidos por minuto. Entonces, estas son las principales diferencias entre control de ritmo y control de la frecuencia. Entre ambas no se encontró una diferencia en la mortalidad y desenlaces duros cardiovasculares, pero sí se encontró que con el control de la frecuencia cardíaca había una mejoría en los síntomas y en la calidad de vida de los pacientes. Una vez enfocamos el tratamiento control de ritmo quien está indicado y control de la frecuencia de todos los pacientes, vamos a ir a elegir el medicamento de elección para estos pacientes. Entonces, para el control de la frecuencia cardíaca, hay que mirar qué comorbilidades tiene el paciente y lo podríamos dividir en los pacientes que no tienen ninguna comorbilidad o falla cardíaca con de eyección preservada. Aquí tendríamos la falla reducida, aquí tendríamos pacientes con asma o EPOC grave, o los pacientes que tienen una fibrilación auricular preexcitada en el contexto de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Indefectiblemente, en el grupo del World Parkinson White, la ablación es el tratamiento de elección y dependiendo de si el paciente tiene o no ninguna comorbilidad, el medicamento de elección serán los beta bloqueadores o los calcio antagonistas no dihidropirinídicos, es decir, verapamilo o diltiazem. Usted debe tener en cuenta que nunca debe mezclar un beta bloqueador con un calcio antagonista no dihidropirínico porque usted corre el riesgo de meter al paciente en una falla cardíaca aguda o empeorar una falla cardíaca preexistente, ya que esta combinación se ha relacionado con el daño del sistema cardiolector.
En este grupo de pacientes con falla reducida, el medicamento de elección siempre serán los beta bloqueadores, y en el grupo de pacientes con asma o EPOC grave, el medicamento de elección serán los calcios antagonistas no hidropirínicos. Luego de esto, usted debe de evaluar si el paciente llega o no a las metas de frecuencia cardíaca. Si llega a las metas, continúe con el tratamiento. Si no es así, evalúe la adición de un segundo medicamento que, según el grupo patológico del paciente, podría ser la digoxina, un beta bloqueador o un calcio antagonista no hidropirínico, en los tres brazos, o en algunos casos, en los pacientes que tienen un corazón estructuralmente enfermo, podría incluirse inclusive la amiodarona. Si el paciente continúa sin llegar a la meta terapéutica de 110 latidos o menos, usted debería evaluar otras intervenciones, como podría ser la indicación de un cardiodefibrilador o un cardioresincro, o la implantación de un marcapasos, o evaluar la posibilidad de una ablación del nodo atrioventricular. Cuando ya tenemos claridad en esto, nos encontramos que indefectiblemente los pacientes con fracción de eyección mayor a 40% de los medicamentos de elección sean los betabloqueadores o los calcioantagonistas no hidropirínicos, que en los pacientes con FEBI menor del 40% el medicamento de elección será los betabloqueadores, y que se recomienda a los pacientes que no llegan a las metas de tratamiento utilizar la combinación racional de medicamentos. Aquí tenemos pues como los medicamentos que se utilizan, los betabloqueadores, los calcioantagonistas no hidropirínicos, y tendríamos aquí estos digitálicos como por ejemplo la digoxina. Aquí les voy a dejar pues como la administración oral o intravenosa y las dosis tope que se utiliza para cada medicamento. Pero teniendo siempre en cuenta que hay que tener una meta clara de frecuencia cardíaca, a menos de 110 o menos de 80, según el contexto individual de cada paciente. Aquí también está la de la amiodarona, que se recomendaría a los pacientes con una enfermedad cardíaca estructural que no se ha logrado llegar a la frecuencia cardíaca meta con todos los medicamentos anteriores. Recordando que tiene muchos efectos adversos, podríamos generar una toxicidad, y deberíamos de evitar en los pacientes con enfermedad tiroidea, teniendo en cuenta que hasta el 55% del peso de la amiodarona es de podría inducir una tirotoxicosis. Pero si no hay nada más, podría utilizarse, pero con mucha precaución. De riesgo, control de la frecuencia, el pilar fundamental y lo que vamos a hacer hincapié es en la anticoagulación. Cuando nosotros vamos a hablar de la anticoagulación, hay que realizar una adecuada estratificación de riesgo del paciente. Para esto vamos a tener riesgo cardioembólico y riesgo de sangrado. Han habido varias escalas para evaluar el riesgo de embolia, principalmente en enfermedad cerebrovascular. Inicialmente teníamos el CHAS, pero también se ha estudiado y se ha validado el CHAS Base Score, que se ha encontrado que ofrece una mejor utilidad y detección de los pacientes de bajo riesgo que no requerirán una estrategia de anticoagulación. Aquí tenemos varios factores de riesgo modificables y no modificables asociados, y a cada uno se le va a dar un puntaje específico. Tenemos en la C la falla cardíaca congestiva, que sería una falla cardíaca que puntúa con menos de 30% de fracción de eyección o que está agudamente descompensada. Tendríamos la presión arterial no controlada, o sea, cifras por encima de 140 milímetros de mercurio. La edad mayor de 75 años es un factor de riesgo importante para la cardioembolia y la producción de CV, nos puntuará 2 puntos. La diabetes mellitus. También tendremos un evento previo de stroke o de AIT o de tromboembolia, que también es uno de los principales factores de riesgo, que da 2 puntos. Evaluaríamos las patologías vasculares como enfermedad renal periférica, infarto de miocardio y unas placas aórticas. Tendríamos también la edad entre 65 y 74 años, que nos puntuará un punto, y tendríamos también el sexo femenino, que da un punto. Así, usted puede clasificar a su paciente bajo riesgo, intermedio, alto o muy alto riesgo, clasificándolo en menos de 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y más de 6. Así se definirá bajo riesgo de cardioembolia, alto, muy alto riesgo de cardioembolia, y definirá la indicación en hombres de 2 puntos o más, y de mujeres de 3 puntos o más tendrá la indicación de la estrategia de anticoagulación. Cuando usted decide anticoagular, debe evaluar también el riesgo de sangrado del paciente. Podremos utilizar estos 3 scores que han sido validados, teniendo en cuenta que el HAS-BIT es el que más se ha validado, y principalmente para el riesgo de sangrado intracraneal.
Usted debe tener en cuenta que un riesgo de sangrado alto nunca le va a contraindicar la anticoagulación del paciente. Siempre le va a decir que el paciente tiene mayor riesgo de sangrado para que usted le haga un seguimiento más estrecho y muchísimo más estricto, pero nunca contraindicando absolutamente la anticoagulación. Y en aquellos pacientes en los que se contraindique, como vamos a ver más adelante, usted debe de ofrecer otras estrategias igual de eficientes para reducir el riesgo de sangrado, prevenir la cardioembolia que permita continuar con la funcionalidad completa del paciente. Va a hablar la hipertensión arterial, siempre son cifras que no están controladas con los medicamentos, las anormalidades renales o hepáticas, si ha tenido o no un evento de SB sangrado, un INR leve, en el caso de la edad mayor de 65 años por la fragilidad vascular, y se utiliza o no el alcohol. Una vez que usted tiene la indicación de la anticoagulación, puede anticoagular su paciente con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas y podría utilizar tanto como los DOACs como los antagonistas de la vitamina K. Antes de que evaluemos la especificación de cada uno de los casos, deberíamos hablar que los anticoagulantes orales directos han tenido como una gran potenciación en las últimas décadas. Tenemos que en el 2009 se realizó el primer estudio pivotal fase 3 que fue RELAY con el estudio del David Gatran. Posteriormente, en 2011 se realizó el pivotal del Rivaroxaban, el Rocket AF. En 2011 se realizó el estudio pivotal de la Pixaban, del Aristóteles. Y en el 2013 se realizó el estudio pivotal fase 3 del Edoxaban, que es el Engage AF Team. Entre las que tiene que relar un estudio abierto para el uso de Davigatran con un seguimiento de 2 años. Se incluyeron 18.113 pacientes. La población incluida fue fibrilación auricular no valvular con riesgo moderado o alto de enfermedad cerebrovascular. Se utilizaron las damos 150 miligramos cada 12 horas y la warfarina, una dosis semanal acumulada necesaria para lograr los INRs terapéuticos. El desenlace fue la frecuencia de SE, una embolia sistémica. Se hablaron de desenlaces compuestos como la presentación de SB, embolia sistémica y muerte, y la presentación de sangrado mayor. El Rocket AF fue un estudio doble ciego para Rivaroxaban con un seguimiento a 3 años. Se incluyeron 14.769 pacientes. Se incluyó la población con fibrilación auricular no valvular con riesgo moderado o alto de SB y la dosis utilizada fue de 20 miligramos una vez al día o 15 miligramos una vez al día y la dosis de warfarina necesaria para un nivel terapéutico. Los desenlaces evaluados fue SB y embolia sistémica. También se evaluó el sangrado mayor y no mayor clínicamente relevante. Por último, para el Aristóteles, que fue un ensayo doble ciego para el estudio de la Pixaban, se realizó un seguimiento de 1.201 pacientes y se incluyó los pacientes con fibrilación auricular no valvular o floterapia con riesgo moderado o alto de enfermedad cerebrovascular y la dosis utilizada fue 5 miligramos o 2.5 miligramos. El desenlace primario fue SB o embolia sistémica o el sangrado mayor. ¿Qué se pudo observar con todos estos análisis de los ensayos pivotales fase 3 de los anticoagulantes orales directos? Pues se pudo evaluar, también evidenciado por metaanálisis y análisis univariados, que favorecían la seguridad de los anticoagulantes orales directos por encima del uso de la warfarina, principalmente en cuanto a sangrados intracerebrales. Pero se favorecía la seguridad de los anticoagulantes orales directos. Para eficacia y de seguridad, vemos que principalmente se favorecen los DOACs en cuanto al ACV hemorrágico y su principal desenlace de seguridad fue la prevención de hemorragia intracraneal. Sin embargo, se observó que los anticoagulantes orales directos aumentaban el riesgo de sangrado gastrointestinal, pero tenemos que sopesar que muchas veces más fácil manejar y es mucho menos peligroso un sangrado en el tracto gastrointestinal versus un sangrado intracraneal que puede tener mayor mortalidad y mayores secuelas para el paciente. Cuando usted decide anticoagular a su paciente y usted decide por optar por la estrategia de un anticoagulante, usted debe tener en cuenta que estos medicamentos, en diferente a la indicación de la enfermedad trombólica venosa, con la fibrilación auricular no requieren una dosis de carga. Es decir, usted según el medicamento, si hablábamos de la Pixaban, la dosis usual serán 5 miligramos cada 12 horas. Usted no debe dar dosis de carga. Inicia 5
y podría dar una dosis reducida de 2,5 miligramos cada 12 horas, sí y solo si hay una indicación para reducción de la dosis del paciente. Y es solamente si cumple dos o tres de estos criterios. Uno, que tenga mayor de 80 años. Dos, una creatinina sérica mayor de 1,5 miligramos o menos de 60 kilogramos. Si solamente cumple dos de estos, sí debe reducir 2,5 miligramos cada 12 horas. Si no cumple con estos criterios y se le da una dosis terapéutica al paciente, es una tromboembolia, la culpa es del médico que prescribió mal el medicamento. Así el paciente tenga un sangrado leve, a veces como se ve en los pacientes que les sangran las hemorroides o los pacientes que tienen ectasias, por ejemplo, que tienen síndromes anémicos crónicos asociados, pero leves, no anemizantes, que no es una contraindicación absoluta para reducir científicamente la terapia 2,5 con el apixaban, está haciendo un error terapéutico y se de cardioembolia, ese error del prescriptor. Entonces, por lo general, esas son las dosis. Y hay que tener en cuenta que de la Aristóteles se estudiaron los pacientes con tasas de fibrilación glomerular menor a 25 mililitros minuto. Cuando vamos a ver el Dabigatran, que fue el Itriol, se observó que la dosis usual es 150 miligramos cada 12 horas. Solo se debe reducir la dosis a 75 miligramos cada 12 horas si tenemos una tasa de filtración glomerular entre 15 y 30 mililitros minuto, o si tenemos una tasa de filtración glomerular entre 30 y 50 mililitros minutos, si recibir concomitantemente el paciente verapamilo, dronedarona o ketonazol. Y hay que tener en cuenta que en este estudio se excluyeron los pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto. El Edoxaban no lo tenemos disponible en este momento en Colombia, y el Rivaroxaban, que fue Rocky AF, se utilizó una dosis de 20 miligramos cada 24 horas, o se utilizó una dosis de 15 miligramos cada 24 horas, si solo si hay una tasa de filtración glomerular menor de 50 mililitros minuto. ¿Para qué les traigo estas tasas de filtración glomerular? Porque usted puede dar un anticoagulante oral directo, si es Dabigatran o Rivaroxaban, hasta 30 mililitros minuto, y si es apixaban, usted podría tener la seguridad del medicamento con tasas de filtración glomerular hasta 25 mililitros minuto. Es decir, enfermedad renal crónica avanzada. Beneficios y las ventajas de los DOA sobre la warfarina, cuando escoger uno y el otro. O será que es que la warfarina ya no tiene cabida en la estrategia de anticoagulación de los pacientes con fibrilación auricular. Entonces les traigo este estudio, que es el Dabigatran, versus la warfarina en los pacientes que tenían válvulas mecánicas. Entonces fue un estudio fase 2. La población que se incluyó fue la población con fibrilación auricular y que tuvieran una válvula mecánica, tanto en posición mitral o aórtica. Se incluyeron 252 pacientes y se utilizó una dosis de warfarina acumulada por semana necesaria para tener un INR entre 2 y 3 o 2,5 a 3,5. Entonces recordemos que en paciente que tenga una válvula mecánica en posición aórtica, el INR meta de anticoagulación será de 2 a 3, y como la válvula mitral mecánica posee un mayor riesgo de cardioembolia, los INR terapéuticos serán de 2,5 a 3,5. Mientras que la intervención para el Dabigatran fue la necesaria para mantener unos niveles séricos de 50 nanogramos mililitro. Y se utilizaron las dosis de 150 miligramos cada 12 horas si hay una tasa de filtración glomerular menor a 70 mililitros minuto, o 220 por 2 si hay una tasa entre 70 y 109, o de 300 miligramos cada 12 horas con tasa de filtración glomerular mayor a 110 mililitros minuto. Los desenlaces evaluados fue la muerte, la presentación de enfermedad cerebrovascular, la embolia sistémica y la ocurrencia de infarto agudo de miocardio. Hay que tener en cuenta que este estudio fue terminado prematuramente porque hubo un aumento de la trombosis en el brazo de Dabigatran. Eso quiere decir que los pacientes que tienen válvula mecánica aórtico mitral es indicación de anticoagulación con warfarina. Por otro lado, ¿qué pasará con los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen una estenosis mitral de moderada grave? Es por esto que les traigo el Invictus, que fue un estudio multicéntrico internacional open label randomizado, cuya hipótesis fue que rivaroxaban 20 miligramos al día era no inferior a la warfarina en este contexto. Se incluyeron 4.565 pacientes con enfermedad cerebrovascular y alto riesgo embólico. El desenlace primario evaluado fue un desenlace compuesto de enfermedad cerebrovascular, embolia sistémica. El desenlace de seguridad evaluado fue el sangrado mayor, y en el análisis del número necesario por intención a tratar se encontró que el desenlace primario que ocurrió
en 560 pacientes en el brazo de rivaroxaban y tan solo en 446 en los que estaban con el antagonista de la vitamina K. Es por esto que se presentó una mayor incidencia de muerte en el grupo de rivaroxaban, por lo que la segunda indicación absoluta de anticoagulación con warfarina serían los pacientes con fibrilación auricular y que también tengan estenosis mitral moderada grave por una enfermedad reumática cardíaca. Entonces, aquí les vuelvo a recordar las indicaciones del uso de warfarina, sí o sí, hay que tener en cuenta el deseo del paciente. Es indicación de anticoagulación con warfarina, las válvulas mecánicas, aórticas o mitrales, la estenosis mitral moderada o grave. Y si el paciente venía anteriormente, pues muchas veces tiene pacientes de 2010, 2008, 2006, anticoagulados crónicamente con warfarina, nunca se realizó el cambio a un DOAC y no tiene contraindicación para DOAC, pero el paciente entiende que la anticoagulación, cómo se toma su medicamento anticoagulante, qué es el INR, las metas terapéuticas, el paciente ya sabe cómo se debe alimentar y le ha funcionado y no ha presentado cardioembolias, trombosis o sangrados clínicamente relevantes o clínicamente significativos, usted puede continuar tranquilamente la anticoagulación con warfarina y no necesariamente tiene que cambiar el medicamento a un DOAC. Lo que funciona se deja y si el paciente ya está educado, hay que aprovechar que la warfarina es un medicamento muy potente, que tiene mucho riesgo de sangrado, pero si no hay interacciones puede continuar. Cuando usted quiere iniciar anticoagulación con warfarina, actúa inhibiendo la vitamina K epoxidorreductasa, reductasa, teniendo un efecto en la activación de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, pero que también afectará la proteína C, S y Z, que son anticoagulantes naturales. Por eso que cuando usted va a iniciar la terapia con warfarina, tiene que iniciar una terapia fuerte con heparinas de bajo peso molecular hasta que logre un INR en rango terapéutico. ¿Cómo se realiza la terapia fuerte? Usted debe iniciar el tratamiento con heparina de bajo peso molecular, 1 mg/kg cada 12 horas, pero también estudios han demostrado que si usted hace una terapia fuente con dosis de heparina bajo peso molecular, en este caso, enoxaparina a dosis de 1.5 miligramos cada 24 horas, es igual de efectivo y previene la trombosis mientras usted logra el efecto anticoagulante de la warfarina. Hay que tener en cuenta que la warfarina, el primer factor de la coagulación inhibe será el 5 y el último factor de la coagulación inhibe será el 2, que se logra aproximadamente al séptimo día. Y el primer factor de la coagulación que se inhibe estará inhibido entre las primeras 48 a 72 horas. Es por eso que usted el primer INR control lo va a ordenar de 48 a 72 horas luego de la primera dosis de warfarina. Usted iniciará la warfarina dependiendo del riesgo de sangrado del paciente. Usted puede tener pacientes con alto riesgo de sangrado o bajo riesgo de sangrado, y eso dependerá si utiliza la tableta de 5 miligramos o de 2.5 miligramos, una tableta al día. Si a las 48 horas el INR está en rango subterapéutico, usted continúa con la warfarina, con la terapia puente, y usted debe realizar la titulación hasta 5 días con la terapia. Es decir, si usted lleva 5 días con 5 miligramos de warfarina y no llega a la dosis total semanal acumulada, y a esa dosis le calcula un 15 o 20% adicional y le agrega las tabletas necesarias. Hay que tener en cuenta que los niveles de INR se pueden alterar por la alimentación al consumir medicamentos con altos contenidos de vitamina K o los pacientes que por algún sangrado le dan fitomenadiona, es decir, vitamina K intramuscular, pueden tener falsas resistencias a la warfarina. Entonces, usted le da fitomenadiona y el paciente no le llega al INR meta y está muy feliz después del quinto día, le aumenta y le aumenta la dosis de anticoagulante. Cuando se le pase el efecto de la fitomenadiona, que puede ser entre 2 y 4 semanas, el paciente va a sangrar por una sobreanticoagulación con warfarina, inclusive puede tener niveles indetectables, que es cuando tiene un INR demasiado prolongado. Y aquí estaría el rol de las clínicas de anticoagulación. Aquí les traigo pues este esquema de la frecuencia con la que usted iba a realizar los INRs y por último tendría un INR mensual, siempre revisando a su paciente que esté en rangos terapéuticos, que no presente trombosis, cardioembolias o sangrados. Bueno, ¿y qué pasa si mi paciente tiene una válvula mitral biológica? ¿Con qué se anticoagula? ¿Con un anticoagulante oral directo o con la warfarina? Aquí les traigo el RIVER, que es este estudio en el que se randomizaban por unos pacientes que tenían fibrilación auricular y que tenían una válvula mitral protésica. En resumen, se encontró que la dosis de rivaroxaban de 20 miligramos al día era no inferior que la warfarina, y en estos pacientes usted puede utilizar el rivaroxaban siempre y cuando sea una válvula biológica
como estrategia de anticoagulación en asociación con la fibrilación auricular. Usted debe tener en cuenta que generalmente los pacientes jóvenes, como tienen una expectativa de vida mayor, se opta por la válvula mecánica, mientras que los pacientes añosos, viejos o frágiles, se opta por una válvula biológica que se va a ver sometida a una endotelización, va a tener menor riesgo de trombosis, pero que tiene como ventaja que entre 6 a 10 o máximo 12 años, usted lo debería de cambiar. Entonces, el que continúe con vida, se le cambiaría la válvula biológica. Pero el Varosabal es una estrategia segura en estos casos. Entonces, esto ha sido como todo el enfoque de la fibrilación auricular. Yo les propongo para unas charlas próximas cómo sería el enfoque apropiado de fibrilación auricular, la anticoagulación en enfermedad renal crónica avanzada y terminal, una charla posterior lo que sería la fibrilación auricular y sangrado, y una charla posterior que serían otras estrategias cuando definitivamente se contraindica la anticoagulación para los pacientes, que sería el cierre de la orejola izquierda, que es una práctica que estamos utilizando ahora muy común, pero que no se relaciona con la suspensión inmediata de la anticoagulación, incluso si se utiliza el Watchman o el Amplacid. Para mensajes para llevar a casa, entonces tenemos que la fibrilación auricular es una entidad que se debe de reconocer. Hay que estratificar adecuadamente el riesgo de trombosis y de cardioembolia de cada paciente. Se debe optimizar el manejo con un seguimiento estrecho y se deben identificar las verdaderas contraindicaciones para la anticoagulación e iniciar un manejo para la cardioembolia. Eso ha sido pues como todo. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, que vamos como con un aspecto específico o algo. ¿Algo? Hola, ¿me escucho? No, pues yo creo que todo les quedó muy claro, Alejo. Muchas gracias por la exposición, muy buena. Yo pensé que no se había escuchado nada toda la charla. No hay ninguna duda, ninguna nada, todo bien. Bueno, Alejo, todo entonces, súper, muchas gracias. Sí, todo claro. Muchas gracias. Gracias. a Gracias. ustedes. ¿Alguien puede tener la grabación, por favor? Y el otro martes tendríamos la próxima charla. No sé si de pronto las compañeras que sigan, pues nosotros estamos PPP, cualquier duda, inclusive cualquier duda también le pueden escribir a este caballero, a Santiago. Les quedamos súper pendientes.